Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Estoy haciendo en un canal en Radio Numancia el aspecto teórico de base, con hasta ahora un programa semanal de aproximadamente 40 y tantos, 50 minutos, en donde quiero como sentar las bases de lo que estoy aquí tratando de manera específica, también en realidad haciendo teoría, pero punto por punto, y allá es de manera más genérica. Es Radio Numancia Facebook. El programa es los martes a las 8 de la noche, hora de México, pero se queda allí. Se puede ver también a libre demanda. Y también aparece en Radio Numancia, pero en YouTube. Allá estoy anunciando estos videos de Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Y aquí estaría anunciando ahora Nepantlatoli, cuotas de reflexión para gentes con conciencia. Y bueno, así nos estamos retroalimentando. Ahora, este video se va a llamar Consolidar la superación de la derecha. En los tiempos pasados yo había visto que había una prevalencia de la derecha. Bueno, es que realmente los 40 años aproximadamente que duró el neoliberalismo, pues había una hegemonía de la derecha terrible, incontestable, sobre todo en cuanto a poder tener algún triunfo sobre ellos, pues no parecía que fuera posible, ¿no? Y ahora el asunto está cambiando y esto es un señalamiento de ello. Este video va a desarrollar ese punto. Estos logros que estamos teniendo, muy particularmente por la 4T, muy particularmente gracias a Andrés Manuel López Obrador, tenemos que considerarlos en su enorme valor y consolidarlos. Por eso aquí se hablaría de eso, de cómo estamos consolidando por primera vez el triunfo, ¿sí?, sobre la derecha, con cosas muy concretas que antes prácticamente las teníamos más o menos como aquí van a ser descritas, pero al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los puntos a los que estamos llegando? Antes de empezar, los acontecimientos, de hecho, existen y es comprensible que que habiendo la vertiginosidad en acontecimientos muy importantes, lo mismo que en otros que no pasan, no son percibidos, ¿no? Tanto en lo percibido como en lo desapercibido, hay una enorme cantidad de acontecimientos, y en los que sí son percibidos, pues como que una gran vertiginosidad, porque se pasa de uno a otro y de otro a uno, que de repente dice uno, o yo me pregunto, si, bueno, de suceder suceden, pero es adrede esta cosa de que lo traigan a uno de aquí, de allá para acá, y no te dejen concentrarte, ¿no? Esto lo he visto mucho porque, por ejemplo, los logros que hemos tenido con la Cuarta Transformación son extraordinariamente considerables a nivel histórico, y sin embargo como que ya están siendo superados. Hay últimamente una situación que se maneja y que es como a la limón entre los acontecimientos mismos y el cubrimiento mediático, recordando que lo que hoy es noticia, mañana es historia y pasado mañana será teoría. Es demasiado rápido, porque acontecimientos que, como por ejemplo, lo ha mencionado Diego Rosarín, pero se puede mencionar mucha otra gente, hemos tenido esa sensación muchos, ¿no? Esta cuestión de acontecimientos que aparecería que iban a marcar a toda una generación, ya pasaron, ¿no? Como pudo haber sido el atentado contra Trump, o por ejemplo, la Cuarta Transformación, ¿no? Que aquí tendríamos una enorme ventaja para poder consolidar sus logros, incluso sus logros en el disparim, en el discurso, paradigma e imaginario, ¿no? Porque como permanece durante 6 años, y esperamos que sigamos en estos sexenios permaneciendo, sí tendríamos una presencia de permanencia que nos debe llevar a la consolidación de los logros. Porque cuando hay un logro X
los medios, cuando ya no lo pueden negar, porque desde luego lo niegan, así sea a base de mentiras, lo descalifican, se burlan, etcétera, pero permanece. Entonces lo que les queda es como hacerlo aparecer como puntual, y entonces tienen como el mecanismo mediático para, por así decirlo, deshacerse de él, realmente haciéndolo pasar al olvido de la gente, ¿no? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, no permitirlo, y hay que considerar que tenemos la ventaja de que sea como a nivel sexenal, que primero López Obrador y ahora Claudia, y sobre todo las transformaciones, sean algo que permanezca, que permanezca, que permanezca, que tenga una constante, ¿no? Aún una vez aclarado lo cual, por ejemplo, ¿no? Uno de los logros que tenemos es que el pueblo no vote por sus opresores, ¿sí? Sí hay aquí, son 15 millones que votaron por la N. Galvez, X Galvez, y 5 que votaron por 15 y 16 por uno. Entonces son como 21 millones de gentes renegadas contra la realidad, la inmensa mayoría de los cuales vota contra sí mismos. Pero que, por ejemplo, sin embargo, la predominancia hegemónica, y que se está demostrando mucho ahorita a nivel político, etcétera, ha sido de los que no votamos contra nosotros mismos, y que esto no es tan fácil porque en los gobiernos de la primavera democrática de América Latina se lograba sacar a mucha gente de la pobreza. Ya hemos mencionado esto y lo repetiremos cada vez que venga el caso. Cuando esta gente salía de la pobreza, se aliaba, incluso electoralmente, lo cual es muy grave, con sus antiguos opresores, pasaba por alto quién lo había sacado de la pobreza, y eso ha sido un problema muy grave que condujo al golpe del 19 en Bolivia, y que ahorita los tiene también complicados, con una izquierda sumamente dividida, atacándose espantosamente, hasta con calumnias y cosa muy terrible, y que precisamente pues acaba por desdecir y por revertir, ¿no?, toda esta situación del logro que se tiene. Aquí no fue así. De hecho, yo tenía mucho miedo y pensaba que mucha más gente, a pesar de que he hecho mucho hincapié en que es terrible que haya tanta gente que vote contra sí misma y que tenemos que aminorar ese número, y es importantísimo y clave, se esperaba que podría haber habido una votación aún mayor por ese fenómeno. Esto se ha podido evitar, y eso ha sido porque el planteamiento de AMLO ha sido educativo en relación a la gente, y verdaderamente la ha formado, algo que tenemos que atender muy importantemente, y algo que yo creo que en los otros países no ha sucedido, aún en hablo de los regímenes de izquierda y progresistas en América Latina, y que eso es un logro muy grande que se tiene que conservar. Otra cosa es que evidentemente se ganó la agenda política con la mañanera. Esto es invaluable, es invaluable. Esto nos va a conducir, y tenemos ahí a la imagen del benemérito. 3 presidentes hemos tenido en México que han sido verdaderamente claves, uno por siglo: Juárez en el 19, Cárdenas en el 20 y AMLO en el 21. Y vamos a ver esta cuestión, ¿no? Al llevar la agenda política, y ahorita al final vamos a ver por qué, de este video vamos a ver por qué está ahí Benito Juárez. Al ganar la agenda política se gana demasiado, ¿no? Porque se está llevando ya toda esta cuestión del discurso por donde nos conviene, lo cual cambia ahora sí que el discurso, el paradigma, el imaginario, y esto es también un factor importantísimo que tenemos que conservar. Luego, hay un factor muy importante: la derecha, con sus medios de derecha, siempre está en campaña y no se desgasta, porque un partido, cuando tiene una campaña, un partido convencional, se desgasta, mientras que los medios, que viven precisamente de tener sucesos que contar, etcétera, establecer ahora sí que una narrativa, eso es lo que los alimenta, no los desgasta, pues siguen teniendo, por ejemplo, defendían al neoliberalismo, o si atacan al régimen de la democracia popular, de la Cuarta Transformación, las dos cosas los alimentan, y entonces viven en una campaña permanente y no se desgastan básicamente. Aquí lo que nosotros estamos haciendo y viendo es cómo se ha establecido una campaña permanente por esta situación del gobierno de
del territorio y no del escritorio. Al estar yendo y convertir a cada acto en una situación de cariño para el mandatario, para la mandataria, etcétera, etcétera, se está replanteando la campaña permanente, pero ya de la izquierda. Y eso es también invaluable, no se debe de perder y se debe replicar en todos los gobernantes. De hecho, ¿qué era lo que pasaba? Que en otros tiempos ya era un teatro, las personas que iban y le incluso que si le besaban la mano, que si cargaba el bebé, que si no sé qué, que las hilachas, todo eso era un teatro. Ahora todo eso es real y eso es invaluable y es un cambio radical. Algo importantísimo es el hecho de que pueda haber un humor de la izquierda burlándose de la derecha. Siempre había sido al revés. Y esto es muy grave, ¿eh? Porque incluso yo decía, bueno, pues que el humor tiene que ser reaccionario. Y aquí se ha cambiado, no lo suficiente, pero ya con programas como el de que si el Chamuco, que si estos de los dinosaurios que pasan los domingos en la noche por el Canal 11, que se me va el, el, el nombre, en fin, muchos de los youtuberos, etcétera, ya han cambiado y han hecho un humor burlándose de la derecha desde la izquierda, y eso no existía. Eso se tiene que conservar. Muy tempranamente Hernán Gómez, que después ha dado señales muy negativas, pero en un principio él estableció, muy al principio del sexenio pasado, estableció un humor de izquierda y fue quitado del Canal 11 por eso, ¿sí? Lo cual nunca debió suceder. Tenemos que cuidar mucho que estos espacios de humor persistan, se multipliquen, aumenten y por lo tanto se conserven. Otra cosa es que se ha rescatado el sentido común. Sentido común de que pues la mayoría es la democracia, no es ninguna tiranía de la mayoría, de que lo que cuenta, o sea, que hay un arriba y un abajo, una izquierda, una derecha, un bien, un mal, una verdad, una mentira. En fin, toda una serie de cosas del sentido común que se han rescatado muy importantemente. No hay muchas verdades. Desafortunadamente sí podemos decir que hay diferentes sentidos comunes de acuerdo a la comunidad, pero no hay muchas verdades. La verdad es una, la realidad es una. El sentido común es el que la aborda. Eso se ha rescatado con AMLO, se tiene que conservar. Es muy importante y eso yo creo que merecería uno o más videos apartes. Luego, también el asunto de dejar de ver la hegemonía estadounidense como incontestable, porque vamos viviendo en un mundo multipolar, para empezar. Y eso también es muy, muy importante, ¿no? El asunto es que, por eso puse a Benito Juárez aquí, que hay el dicho de lo que el viento le hizo a Juárez. Hay diferentes versiones de dónde pudo haber salido. Yo lo atribuyo la conversación popular, vernácula, cotidiana, en el sentido de que prácticamente hay un Juárez, una estatua de Juárez, cuando menos un busto en cada pueblito y en cada población del país. Entonces, más bien se hablaba popularmente que ahí donde está Juárez, no es Benito Juárez, sino su estatua. Y a la estatua, pues el viento no le hace nada. Entonces, más bien por ahí, yo creo que por ahí habría un origen de la frase, ¿no? A Juárez el viento no le hace nada. Los medios a AMLO no le hicieron nada. Lo que en el siglo XIX o XX fue lo que el viento a Juárez, pues ha sido en el XXI lo que los medios a AMLO. Y esperamos que a Claudia también. Esto es un logro enorme y tenemos que conservarlo, ¿sí? Ahora bien, hay un factor importante, ¿sí? Y es esta situación que el punto es que no sea la industria mediática la que imponga qué es lo que a qué hay que dedicarle la atención y qué es lo importante, luego lo desaparece y luego tranquilamente lo vuelve a poner si le conviene. Debe ser el pueblo el que imponga la agenda. Creo que el cambio de la agenda no solo es la agenda política formal, sino la agenda mediática también. Y creo que tenemos que cambiar universalmente la agenda y tiene que ser la agenda del pueblo. Esto ya será algo a nivel de objetivo, algo a nivel de lo que se tiene que alcanzar, pero creo que se han sentado bases muy importantes y
pues en eso estamos, debemos de continuar y consolidar esos logros de la cuarta transformación. Gracias por escuchar este Nepantlatoli. Los esperamos en el siguiente.